Buenos días a todos. Hoy estamos con Maite Carrasco desde España para hablar de un tema bastante interesante que es las claves para alcanzar el éxito. Ella es coach estratégica, experta en inteligencia emocional y programación neurolingüística. Y hace poco, estuve viendo un webinar que ella realizó sobre la mente de la abundancia y me pareció muy interesante poder entrevistarla y ver, cómo podemos todos alcanzar ese éxito. Hola, muy buenas, Carlos. Muchísimo retardo. Discúlpame. A ver, ahora. Oigo de nuevo la grabación. Cuando me hablas, te oigo de nuevo otra vez al ratito. Acá se escucha bastante bien porque veo tu voz y llega enseguida. Okay. Contanos, Maite, ¿cómo son las claves para alcanzar el éxito? Sobre todo, en primer lugar, es importante tener claridad, Carlos, hacia dónde quieres ir. El éxito es una palabra que engloba muchas cosas, ¿no? No es solamente lo que te han contado que es el éxito, que muchas veces nos tenemos la imagen de qué es el éxito para nuestro entorno, para nuestros familiares, para las personas con las que nos relacionamos, va mucho más allá. Yo primero es importante que cada persona tenga una idea muy clara de qué es para ella el éxito. Siempre, por ejemplo, para mí a lo mejor puede ser tener una casa en la playa o ayudar a muchas personas. Para otras personas a lo mejor es tener una familia y en la montaña, ¿no? Hasta que tú no te diseñas con exactitud qué es lo que quieres conseguir, tu mente te va a invitar y te va a ayudar a conseguir 40.000 cosas que a lo mejor tú no estás deseando, ¿no? Simplemente porque las has visto en la tele, las has escuchado de pequeña, de pequeño. Por eso es importante en primer lugar tener claridad de hacia dónde quieres ir. Seguro, y creo que este tiempo de cuarentena también ayuda muchísimo a ese volver para atrás y pensar con más tranquilidad a dónde realmente uno quiere ir, ¿no? ¿Sí, Carlos? No, te decía que este tiempo de cuarentena nos permite también, de alguna forma, poder evaluar hacia dónde queríamos ir y qué caminos estábamos haciendo. Sí, sobre todo, de qué manera lo estábamos consiguiendo, ¿no? Y cuál era el ritmo que estábamos adquiriendo, que hayamos adquirido. En mi caso, por ejemplo, yo lo hablaba con mis clientas y les decía, vamos a parar, se lo decía ya hacía tiempo, no es importante que paremos de vez en cuando nuestros negocios. De hecho, una de mis mentoras siempre me decía, yo los viernes hago un parón y voy viendo hacia dónde va mi negocio, ¿no? Hacia dónde va mi vida. Estábamos en un ritmo, Carlos, en el que entre viajes, eventos, era una locura. Y yo cuando comenzó todo parón, ¿no? Yo lo he llamado parón, no lo he llamado crisis ni lo he llamado de ninguna manera, ¿no? Yo siempre vi una oportunidad y esa oportunidad era que paráramos, que nos observáramos, que eligiéramos de nuevo desde dónde queríamos vivir, porque llevábamos un ritmo, incluso, fíjate, hay personas que extrañaban su hogar, que ese lugar donde viven no lo tenían asociado con el hogar, y para mí el hogar es tu templo. Es algo que tiene que recoger toda tu esencia, toda tu magia, toda tu energía, y es desde ahí desde donde tienes que descansar, disfrutar, y no lo estaban disfrutando, ¿no? Por eso que algunas personas se han visto como un poco encarceladas. Yo esa palabra no la he utilizado en ningún momento porque no me he sentido así, ¿no? He sentido mucho mi hogar y he sentido esa calma que yo deseaba tener y que de hecho siempre he tenido, porque cuando yo me vine aquí a vivir a esta casa, desde el primer momento dije, este es mi hogar, es mi templo, y es así como deseo recibirlo y percibirlo. Sí, tenían más estrés estando ahora en cuarentena que antes con el trabajo. Claro, entonces para mí era divertido, ¿no? Por decir, bueno, pues es que fíjate todo lo maravilloso que se puede hacer. Incluso yo lo he visto como una oportunidad para algunas personas para detectar lo que te decía antes, hacia dónde va mi vida y hacia dónde quiero ir. Y esto puede pasar por
desear reorientar tu vida hacia de otra manera, ¿no? Incluso a nivel de trabajo, el buscar otras opciones, incluso el trabajar de forma online, algo que mucha gente hasta ahora no hacía, ¿no? Y incluso también a nivel personal, ¿no? Yo creo que al final todas nuestras áreas tienen que estar bien compactadas y tienen que estar en equilibrio, ¿no? El desde donde estaba abandonando la parte que me correspondía, esa parte que le correspondía a mi familia, a mi pareja, por tanto estrés que teníamos de no tengo tiempo de atenderte, ya lo haremos. Y creo que ha sido una oportunidad muy interesante. Si se ha sabido aprovechar y se ha podido aprovechar, pienso que es un antes y un después en la vida de muchas personas. ¿Cuál es el primer paso que hay que dar para esa primer clave como para alcanzar ese éxito? Decidir, O ese camino. sí, decidir, una vez que ya tienes claridad, Carlos, hacia dónde quieres ir, tomar una decisión muy clara y es comprometerte con tu camino y dejar de darle la responsabilidad a otras personas, a las situaciones externas, a la economía, a los gobiernos, ¿no? Incluso a tu propia familia, de las decisiones anteriores que has ido tomando. Por lo tanto, hay una clave muy importante, es decidir comprometerme con lo que yo llamo misión, propósito, mis objetivos, llámalo como quieras, porque si no, al final vas a estar otra vez en la misma rueda, es decir, te vas a poner un objetivo que no va a ser un objetivo, sino que va a ser un deseo, porque se va a quedar allá arriba en tu nube. Y cuando se queda ahí arriba en tu nube, pero no le das la acción, una acción clara, se va a mantener en la nube y al final te vas a frustrar. ¿Por qué? Porque ese sueño no va a llegar. Y si llega, no va a ser el que tú quieres. ¿Por qué? Porque no estás accionando desde el lugar correcto, que es el compromiso y tener eso, el propósito muy claro de hacia dónde quieres ir. ¿Cuántas metas me tengo que poner y cómo tengo que planificar esas metas para llegar a...? Mira, yo aconsejo poner 2, 3 máximo. ¿Por qué? Porque al final si no nos saturamos, ¿no? Sí. Y aconsejo además buscar metas que tengan que ver con 3 áreas que son con las que yo trabajo, que son salud, dinero y amor. Es decir, ¿cuál es la meta que yo me quiero poner o las metas que yo me quiero poner a nivel salud? No es solamente estar sano, sino tener vitalidad, nutrición, ejercicio, energía. El amor no es solamente el amor de pareja, sino lo que tiene que ver con las relaciones, conmigo misma, por supuesto, y con mi familia, mi pareja, etcétera. Y, por supuesto, el dinero, lo que yo llamo dinero, tiene que ver con mi trabajo, mi negocio y mis bienes, ¿no? Entonces, yo me pondría 1, 2 máximo para cada una y que esas metas fueran para un año y después revisables cada 3 meses. Es decir, yo siempre trabajo repartiendo el año en 4 partes. ¿Para qué? Para que podamos revisar, ¿no? ¿Esto significa que si en el primer trimestre no lo he conseguido tengo que sentirme frustrada? No. Esto significa que voy a revisar cómo voy y voy a ir viendo un poco si se van produciendo desviaciones. Yo cuando estudié economía, a mí esa palabra me encantaba, ¿no? Y la aplicábamos muchísimo, tanto en economía como en contabilidad, en costes. Y para mí es una premisa también muy importante a nivel de mi negocio y lo que yo también comento con mis clientas. Qué importante eso que decís de la revisión de las metas, porque muchos se ponen metas, bueno, este año voy a hacer tal cosa, y después no la van revisando. Entonces, cuando las quieren revisar, cuando ya falta poco para terminar el año, ya es demasiado el cambio que hay que hacer para lograr eso que fui dejando, fui procrastinando y dejándolo para más adelante y es imposible alcanzarlo. Claro, efectivamente. Y luego además hay una cuestión importante y es que hay que seguir viviendo, hay que vivir tu sueño y hay que vivirlo, tienes que vivirlo como si ese sueño ya estuviera cumplido. ¿Para qué? Pues para que tu mente lo siga trayendo y no lo siga viendo como algo lejano, ¿no? Es una herramienta que utilizamos mucho a la hora de manifestar y a la hora de atraer lo que realmente deseamos, ¿no? Es decir, no te puedes poner en un papelito, este es mi sueño, este es mi objetivo y dejarlo ahí, ¿no? Sin visitarlo. Los sueños hay que visitarlos para que esos sueños se sientan también atraídos por nosotros y sientan, sí, bueno, esta persona realmente quiere tenerme en su vida, ¿no? ¿Cuál es la importancia o por qué es necesario, diría yo, en estos momentos, el acompañamiento del coaching para lograr estas metas? Ya no solamente del coaching, sino de un mentor, porque una persona que te puede ofrecer un proceso de coaching te va a acompañar en temas muy relacionados con tu área personal, ¿sí? En mi caso como mentora, uno
ambas cosas, no solamente como asesora de empresa y formadora que he sido durante mucho tiempo, mentorizo para guiar, para acompañar, en mi caso, pues a personas que quieren llegar a un objetivo a nivel de negocio o a nivel personal, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque una persona que te va a mentorizar, Carlos, te va a guiar, te va a acompañar. No te va a dirigir, que es muy diferente, no te va a decir, ven, vamos por aquí, por este camino. No, tú vas a elegir, dentro de las infinitas oportunidades que existen para ti, tú vas a elegir y vas a decir, yo esto es lo que quiero para mí en mi vida, ¿no? Y la persona, el coach o el mentor, te va a ayudar a poner pies en tierra para que tú te des cuenta de si realmente ese sueño es realista o es un sueño que te has puesto que no es fácil conseguirlo, al menos en este año o en una época cercana, ¿no? Si es algo que tú realmente quieres seguir adelante, a mí a veces me ha pasado, ¿no? Yo soy muy obstinada y a veces mis mentores me decían, esto no es posible que lo consigas en un año, yo quiero ir a por ello en un año, ¿no? Bien, pues vamos a fijar metas que realmente, submetas que sean realmente muy, muy concretas y muy claras para que tengas ese impulso. Por lo tanto, creo que la figura de un mentor, de un coach, te agiliza. Claro que tú puedes conseguir lo que tú desees en cualquier momento. Ahora, si no tienes esas herramientas y esa persona que te va guiando, probablemente tú te metas por unos recovecos, ¿no? Que te van a hacer retrasar el que puedas conseguir tus objetivos. Y es más, Carlos, te diría que a veces desistas, ¿no? De conseguirlo porque piensas que te estás confundiendo, piensas que vas más lento y piensas que al final va a ser una meta imposible para ti. Seguro, como tú dijiste, ¿no? No me va a dar no me va a dar las soluciones, sino que me va a guiar por dónde tengo que estar y sobre todo me va muchas veces a bajar de ese estrés para decirme, bueno, sí, mira, lo que estás haciendo está bien, lo estás logrando, por lo menos logramos este paso. No lograste todo lo que querías, pero ya lograste este paso y creo que, sí, como tú decías, el mentor es importante para cualquiera de las tres áreas esas que dijiste, sobre todo para aquel emprendedor que recién estaba comenzando su negocio y ve que, bueno, que todo esto se le vino encima, la cuarentena, no poder perder clientes, perder proveedores, o sea, se le cambió ayer justamente estaba leyendo un libro y me acordaba de un libro de una parte de Benedetti que decía, cuando creíamos que sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y es tal cual, el emprendedor se siente perdido porque toda su idea, su proyecto, las fuerzas y debilidades que había estudiado y todo, ya le cambiaron todo. Entonces, bueno, es tal vez cuando más se necesita a alguien al lado para volver a encauzar y ver, bueno, no, esta es la nueva normalidad, por acá es donde hay que ir, bueno, y escuchar, sobre todo escuchar mucho al coachee para ver hacia dónde tengo que poder encauzarlo, ¿no? ¿Cuál es la primer meta para que, bueno, se sienta más motivado y, bueno, ahí poder hacer otras cosas? Sí, es cierto. Sobre todo, mira, nuestra vida está sustentada en hábitos, Carlos. Uh-huh. Claro, ¿qué ha sucedido ahora? A nivel de negocio, hay algunas empresas que tenían un hábito que era ofrecer sus servicios de forma offline, es decir, pues estaban a pie de calle, ¿no? O ofreciendo servicios de forma individualizada, uno a uno, ofreciendo productos. Y ahora que ha surgido pues un nuevo paradigma, una nueva fórmula que sí que estábamos utilizando en muchas empresas, en mi caso también, pero hay personas que no saben hacerlo. Entonces, ¿cómo voy a empezar yo ahora desde cero? Porque para ellas era empezar de cero. Y mi conclusión es que no hay que empezar de cero, Carlos, porque yo ya aporto mucha experiencia, mucho bagaje, ¿no? Continúo. Es una parada en el camino en la cual vamos a quitar cosas que nos sobran y vamos a coger realmente lo que queramos llevar de equipaje. Y puede que a lo mejor eso nos haga descubrir otra forma de vida, Carlos, no, como te comentaba antes, no tan expuestos, no tan dados al negocio, que el negocio claro que es importante, pero hay otras cosas que también lo son y que son las que te alimentan también a nivel interior, a nivel de crecimiento y sobre todo las que te alimentan y las que te ayudan a conseguir ese propósito que yo llamo propósito individual, ¿no? El que cada uno trae en esta vida, pues a lo mejor algunos el amor incondicional, el amor de pareja, hay infinitas opciones también, ¿no? Y quizás en ese es donde nos estábamos despistando.
Exacto. Justamente eso que decís, esta semana hablando con un emprendedor que tiene una cadena de panaderías, ¿no? Me decía de que, bueno, ahora había decidido empezar a trabajar en 4 o 5 horas y después dedicarse, ir a la casa, ¿no? Que se había dado cuenta de que hacía tiempo que no llegaba a horas razonables a la casa, ¿no? Porque capaz que arrancaba, salía a trabajar a las 6 de la mañana y volvía a las 10, me decía. Entonces, seguro, no, como tú decías, no estaba en la casa, en realidad. Llegaba para dormir y al otro día temprano se levantaba y no compartía nada. Entonces, eh, porque tenía varios locales que visitar, pero me decía que se dio cuenta que esa locura también lo estaba llevando a, a perder un montón de cosas que muchas veces no las ve, inclusive del negocio, ¿no? O sea, no tener ese tiempo de pensar cómo manejar mejor el negocio, ¿tá? Porque lo estaba haciendo casi, como tú decías, casi rutinario, ¿no? O sea, había entrado en un hábito y siempre hacía lo mismo y no veía que capaz que podía hacer otras cosas, como tú decías, se crean nuevas oportunidades con una crisis y bueno, hay que hay que pensar esas oportunidades, cómo las puedo aprovechar. Sí, así es. Y sobre todo, dentro de la labor de un empresario, hay una parte muy importante que es la creatividad. El crear, en mi caso yo estoy creando, soy muy creativa, ¿no? Y además soy muy inquieta y me gusta ofrecer cosas diferentes, hacer modificaciones dentro de mis programas. Pero creo que la creatividad es algo importante. Uno, para que tu cliente se mantenga también en alerta y perciba que le estás ofreciendo cosas distintas en cualquier momento, ¿no? Sin que se lo espere, ¿no? Eso invita mucho pues que se sorprenda al cliente. Por otro lado, para que se active esa parte de ilusión que es muy importante dentro de cualquier aspecto de nuestra vida. Si no hay ilusión, realmente al final te vas a cansar, te vas a hastiar. Y si todo en tu negocio es automático, ¿dónde está esa parte de alegría? ¿Dónde está esa parte de crear? ¿Dónde está esa parte de ilusión, ¿no? Esa parte de tu niño que crea algo nuevo y va por ello, ¿no? Sí. Eso es lo que hace que muchas veces, después de tanto tiempo, digas, llevo tanto tiempo que ya no sé ni lo que hacer. Para, pero no lo pares a pensar, párate a sentir. ¿Desde dónde te apetece servir a tu cliente? ¿Desde dónde te apetece seguir gestionando tu negocio y haciendo crecer tu negocio? Y, por supuesto, que tu negocio te acompañe en tu vida. Al final, el negocio es algo que te va a acompañar. Esta mañana me lo decía una de mis mentoras, ¿no? Yo sigo teniendo mentores porque creo que una mentora debe de tenerlos también, eso es obvio. Sí. Y me decía, llega un momento en el que tienes que pasar de ser emprendedora a pasar a empresaria, ¿no? Y considerar a tu negocio como tu socio, al que le tienes que rendir cuentas, quien te tiene que rendir también cuentas, y yo le decía, sí, y con quien tienes que disfrutar y con quien tienes que seguir creando. Porque si no, al final es todo más de lo mismo, y eso es lo que hace a veces que los empresarios y las empresarias, pues al final abandonen sus proyectos o se cansen, ¿no? De hacer siempre lo mismo. Y este momento creo que ha sido también un momento único para poder hacerlo. O que se den cuenta cuando ya están al límite de la quiebra del negocio, pero no porque el negocio no tuviera proyección, sino porque estaba haciendo siempre lo mismo y no me estaba dando cuenta que estaba yendo por un mal camino, dando pérdidas y bueno, llega un momento que no va más, ¿no? O sea, y a veces no es porque el negocio en sí fuera malo. Por ejemplo, en este caso de la panadería, él me decía que, bueno, que ahora lo que pasa es que la gente, viste que con todo esto de la pandemia, la gente no me va a las panaderías. Y bueno, pensá, ¿dónde está la gente? Está en las casas. Bueno, llevemos el pan a las casas. Volvamos a tiempos atrás cuando el panadero iba a cada casa repartiendo el pan. Bueno, voy a probar. Y bueno, a la semana me estaba diciendo, no, ¿sabés qué? Salí con la camionetita haciendo, yo le di algunas indicaciones de poner música, que fuera por la zona con una música, o sea, le di
una idea de una partitura y que fuera con esa partitura siempre para que la gente se habituara a sentir el sonido, viene el panadero. Claro que sí. Entonces, dice, claro, me empezó a funcionar, ahora estoy volviendo a vender. Dice, viste, no es que a veces uno se cierra y dice, no, esto no funciona, voy a cerrar el negocio, se empieza cada vez más desmotivado, llega, es una cadena que, bueno, empieza a desmotivar a la gente que también tiene a su alrededor en su trabajo, y bueno, después es el caos, pero si uno se para y mira y a veces es como tú decías, ¿no? O sea, a veces lo tiene que hacer otro, no lo puedo hacer yo mismo, porque uno está metido en el trabajo y ese hábito es muy difícil de romper, es muy difícil de sentir y decir, bueno, voy a crear algo nuevo, voy a sentarme a escribir algo nuevo, ¿no? Entonces, para eso está, por ejemplo, el coaching o el mentor, ¿no? Que tiene que indicarme por dónde tengo que ir. Sí, así es, así es. Esos hábitos nos hacen mantenernos mucho en nuestra zona de confort. Por eso esa zona de confort hay que revisarla con frecuencia dentro de cualquier área. Porque al final esa zona de confort es esa zona en la que estás tan a gustito que ya no quieres salir de ahí, ¿no? Vale, pero es que tu cliente sí que está demandando probablemente que salgas de ahí, incluso tu parte interior, tu esencia, también desea hacer cosas nuevas. La cuestión está en que vivimos también en una educación generalmente creada a través del miedo, ¿no? Sí. Bueno, tú esto que ya lo tienes, que ya sabes hacerlo, no salgas de aquí, si te va bien, ¿para qué cambiar? Pues si te va bien, sigue haciendo lo mismo, ahora genera un cambio. Y si ese cambio no es el que no te da los resultados que tú deseas, vuelve a seguir haciendo lo de antes, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo intentas? ¿Qué pasa si lo intentas? Exacto. Sí. Hasta que no lo hagas no lo vas a saber. Sí, va a ser por supuesto, al principio va a ser un aprendizaje, van a haber cosas que no me van a funcionar, cosas que sí, pero salir de esa zona de confort, como tú decías, que bueno, sí, es verdad, a muchos le da miedo a cambiar, miedo a lo que vendrá, miedo a si el cliente lo aceptará o no lo aceptará, pero es salir y probar no es necesario dejar lo otro de lado, o sea, es hacer las dos cosas, es tratar de compatibilizar las dos cosas como para ir creando cosas nuevas. Claro, así es. Y ahí es donde está el proceso de creación. Si realmente el proceso de creación no significa dejar todo, o sí, depende un poco del tipo de negocio, depende de los resultados que estabas teniendo y depende de lo que tú necesites. Hay veces que necesitas cortar, aquí se dice en España, cortar por lo sano y hacer algo totalmente diferente, ¿no? En mi caso yo lo hice. Y realmente creo que me ha sido una de las decisiones mejores que he tomado en la vida, ¿no? Pero igual, no cortas por lo sano y rompes con toda tu vida, no, porque sigues trayendo cosas de atrás que puedes ofrecer en tu negocio. Y creo que es un momento muy importante para poder generar cambios, incluso para crear alianzas, Carlos. Seguro. Estamos en un momento en el que la cooperación, las alianzas son muy importantes. Yo que trabajo mucho con los afiliados y con esta parte de marketing, ¿no? Me parece muy interesante porque puedes crear alianzas a través de las cuales algún área dentro de lo que necesiten tus negocios, que a lo mejor tú no puedes abastecer, ¿por qué meterte en ello si a lo mejor no es aquello a lo que te dedicas? Bien, crea una alianza a través de la cual tú puedas ofrecer a tus clientes algo mucho más potente, mucho más grande, con un servicio más amplio, más compacto, ¿no? Y más en horizontal, evidentemente, donde tengas más departamentos, pero que no solamente tengas que hacerlo tú. Y esto es lo que va a hacer que tu público va a conocer a la otra persona y el público de la otra persona, de la otra empresa, te va a conocer a ti. Y a mí me parece maravilloso. Sí, es momento exactamente de alianzas y de unir diferentes tipos de trabajo y de experiencias que le pueden servir a los clientes de uno y a los clientes de otro. Exactamente. Sobre todo creo que más en países como el tuyo, que esta pandemia ha golpeado tan fuerte, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, en Uruguay es muy poquito, o sea, casi todos los días hay 3 casos, 2 casos, o sea, no golpeó, no se sintió tanto.
Hay fallecidos, sí, lamentablemente, pero son 20, o sea, tampoco son números que difieran de capaz que de otro tipo de enfermedad, pero en un país como España, donde ha golpeado tan fuerte, creo que va a ser muy necesario las alianzas para salir adelante, ¿no? Sí, y además prueba de ello, fíjate, yo vivo en una localidad que somos 70.000 habitantes, o 70 y tantos mil habitantes, ¿no? Y se ha creado una agrupación de empresarios que la mayoría ni nos conocíamos Seguro. y realmente, bueno, pues están surgiendo de ahí colaboraciones y incluso el preguntarnos, ¿no? Oye, ¿quién tiene esto que me lo pueda servir? O creo que eso era hace un tiempo, hace 3 meses, 4 meses, Sí, era inimaginable. sí, sí, exacto. Sí, sí. O capaz que estaba ahí a mano, pero nadie tomaba ese primer paso, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy haciendo trabajos con una persona en Honduras, con otra señora en México y con otro en Paraguay. O sea, y que antes, y nos conocíamos de hace mucho, pero antes no se nos hubiera ocurrido, bueno, mira, ¿por qué no intercambiamos? Tú sabes de esto, yo sé de esto, ¿por qué no buscamos clientes en conjunto? Y ha funcionado, o sea, y antes estaban ahí, pero bueno, a nadie se le ocurría, tal vez por eso que decíamos, ¿no? Estábamos todos en esa zona de confort y no veíamos para afuera, bueno, qué otras cosas podían haber. Esto también tiene mucho que ver con la forma en la que nos hemos desarrollado y hemos evolucionado hasta ahora. Es decir, estábamos hasta hace un tiempo en la unidad, en el yo solo. Sí. Esto lo puedo hacer yo sola y veíamos como una debilidad, yo la primera, ¿eh? Yo me acostumbré, bueno, a través de mi infancia y de todo, de casi una parte de mi experiencia de vida, en hacerlo todo yo, ¿no? Y el pedir ayuda era un signo como de debilidad, de, bueno, si yo soy fuerte y yo puedo con todo, pues el negocio lo voy a gestionar igual. Claro, igual que yo, bueno, le ha pasado a mucha gente. Y eso es lo que hizo que construyéramos nuestros negocios y nuestras empresas, pues pensando que nosotros teníamos que llevarlo a cabo solo, evidentemente había colaboradores y tal, pero la parte de colaboración y de cooperación era un poco inviable, ¿no? Era como un poco, bueno, la cooperación está como vista hacia cooperación sin ánimo de lucro, era un poco como lo que se veía aquí, ¿no? Al menos en España. Claro, cuando a mí me empezaron a plantear, hace ya un tiempo, que yo ya estoy haciendo colaboraciones también con otras personas, en principio me decía, esto no es lo que a mí me han enseñado de cómo gestionar un negocio, ¿no? Y creo que también es eso, es otro paradigma y es otra forma de hacer crecer, ¿no? De ganar el win-win-win y es algo muy importante, sobre todo porque te unes mucho también a dar servicio, facilitas el servicio a unas personas que a lo mejor para ti hasta ese momento eran inalcanzables, ¿no? Seguro. O ni siquiera a lo mejor tú lo hubieras planteado porque no formaban parte de tu cliente ideal. Esa mente el video que estuve viendo, esa mente de la abundancia, ¿todos lo podemos alcanzar? Todos, todos. Y mira, yo me he dado cuenta, lo comentaba, ¿no? En la clase esa que viste tú. Yo he sido una mujer que realmente siempre he conseguido lo que he querido, siempre. Mi padre decía, hija, metes la cabeza, tú dices que metes la cabeza y hasta que no consigues lo que sea, no lo sacas, ¿no? Siempre he sido una persona que ha conseguido lo que quería en estudios, en todo, ¿no? En cualquier área. Y llegó un momento en el que generé bastante riqueza, ¿no? Material y también personal, pero la creé desde el miedo a que se acabara. ¿Por qué? Pues porque era una de las creencias fuertes que había dentro de mi familia, ¿no? Que el dinero se acaba, que las cosas buenas se acaban y esta creencia es un ejemplo, ¿no? Hay otras personas que tienen otras creencias, como por ejemplo el dinero es difícil de conseguir. Cuando hablo de dinero no solamente hablo de dinero económico, sino de abundancia, ¿no? Las cosas que yo quiero son difíciles de conseguir. Cuando tú te das cuenta de esas creencias que te están limitando y esa parte que te está haciendo que atraigas sin darte cuenta justo lo que no quieres, es cuando empiezas a tener esa capacidad para crear tu mundo desde otro lugar. Y cuando hablo de crear tu mundo, hablo de crear tus resultados. Y cuando hay alguien que me pregunta y me dice, pero si es que yo ya tengo todo lo que deseo, revisa, a ver. Si tienes todo lo que deseas y eres feliz y estás en paz, perfecto, sigue así. Ahora, si hay algo que te mantiene un poquito en tensión o que no te mantiene en paz, algún ámbito de tu vida, es porque ahí hay algo que hay que revisar
Y ese área precisamente es el primero por el que tenemos que empezar para ver un poco dónde está la raíz e ir cogiendo como esa madeja de lana y decir, a ver, ¿dónde está el origen, no? Realmente. Y a mí esa parte realmente, esta parte de mi vida ha sido importante, ¿no? Importante el tomar conciencia de desde dónde estaba viviendo mi negocio, desde dónde estaba viviendo con mis clientes y desde dónde estaba viviendo, evidentemente, a nivel interior. ¿Se puede hacer mentoría? Yo sé que la respuesta, pero ¿se puede hacer mentoría y coaching de esta forma, virtual, viendo esta nueva normalidad? Mira, esta era una de mis creencias limitantes de cuando yo comencé a realizar procesos de coaching. Yo comencé en el año 2013 y estuve 2 años aquí en mi localidad, ¿no? Haciendo sesiones 1 a 1 en directo, evidentemente, estaba aquí o en Madrid, ¿no? Cuando me plantearon la opción de hacer sesiones de coaching vía online, yo dije, eso es imposible, eso no se puede hacer. Que era mi creencia limitante de que lo que he visto es lo que yo controlo, lo que sé hacer, y lo que no he visto es lo que realmente no es posible, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el pensar, yo soy muy kinestésica, muy de sentir, ¿no? Muy de tocar, Seguro, el pensar, no va a ser igual. Bueno, el resultado es el mismo. Yo te puedo decir que tengo clientas de todo el mundo, de habla hispana, y el resultado es el mismo. Y es decir, cómo se crea esa magia y cómo se crea el poder de tener esta capacidad de realizar una sesión, un programa, un proceso con gente de diferentes puntos, ¿no? Y realmente lo similares que somos. Sí. A mí, realmente, ayer estuve también en una entrevista en un directo en Instagram con Colombia, ¿no? Y, bueno, yo he sido siempre muy viajera, me encanta viajar. Por lo tanto, a mí también es algo también que me aporta esta chispita para decir, me voy a Colombia. Hoy, por ejemplo, le decía a mi pareja, me voy a Uruguay, ¿no? Eso me da a mí también esta vidilla que yo necesito para viajar, ¿no? Para alimentar también un poco esa necesidad, ese deseo que yo tengo de viajar. La respuesta es sí, Carlos. Es sí, porque realmente la magia se crea igual. Sí, lo sé porque lo he hecho y no solo ahora, sino antes, muchas veces hacer la mentoría. Primero porque permite eso que tú decías de tener personas en diferentes lugares del mundo, pero además también le permite a la persona o al empresario tal vez no descuidar su tiempo y hacerlo en un momento desde su escritorio, tomarse una pausa, un café y conectarse y hacer la mentoría o hacer la consultoría, ir cada día agregando algo nuevo, pero teniendo del otro lado a alguien que me está guiando y no tener que, bueno, tengo que parar, ir hasta la oficina de la mentora o tener todo, bueno, cancelar reuniones porque viene la mentora, o sea, siempre lleva mucho más hasta estrés al empresario que estar conectado, decir, bueno, a tal hora nos conectamos y todos los días y vamos haciendo las cosas y es mucho más sencillo. Y sí, a veces bueno, se ven muchas más cosas cuando uno está frente a frente de movimientos, gestos y demás, pero si uno se empieza a habituar a este tipo de intercambio vía internet también, o sea, uno empieza a agarrar cuáles son esa parte kinésica de, bueno, que esos movimientos que me van indicando el camino, ¿no? Sí, sí que es cierto que a mí, ya te digo, como soy muy kinestésica y me encanta mucho el contacto, yo los presenciales siempre estoy a favor de ellos, sobre todo el año pasado, ¿no? Que volví. Fíjate que mi zona cómoda me hizo mantenerme durante otros años solamente en el mundo online, ¿no? Hasta que me di cuenta y dije, estoy dejando atrás una parte que para mí era muy importante, como eran todas las formaciones que yo antes impartía, ¿no? Y el año pasado fue cuando ya comencé, de hecho tenía proyecto para estar en Argentina en agosto y llegará, de hecho no he cambiado la fecha. Seguro. Sí, estaremos a un paso. Y esa parte también es importante y hay que alimentarla, ¿no? Por eso antes te decía, bien, vamos a seguir creando dentro de nuestro negocio, ¿no?
va, yo estoy así cómoda en el mundo online, para mí es suficiente. Sí, a mí eso me hacía estar en una zona muy cómoda, pero yo quería saltar, ¿no? Y quería cambiar. ¿Y cómo puedo hacer un cambio para darle también un poquito de alegría y sobre todo para que la gente que se está viendo en la pantalla, porque casi todas mis clientas al final vienen a mis presenciales, se conocieran también, ¿no? Y se pusieran, se pudieran tocar, ¿no? Seguro pudieran tocar. Sí. Sí. Sí, es interesante hacer las dos cosas porque uno entra mucho más en contacto con la persona y, bueno, se pueden hablar o también muchas personas hablan mucho más sueltas de que frente a una cámara, ¿no? Sí, mira, estoy además terminando de impartir un taller para enseñar a crear vídeos, ¿no? Y uno de los miedos de las personas que están en el curso es precisamente que les da reparo hablar delante de una cámara. Sí, y claro, la mayoría cuando empiezan a hacer procesos también de asesoramiento de lo que hace cada uno de forma online, me dicen, es que no se vale, prueba, tú tranquila, prueba, confía en mí, ¿no? Por eso tan importante la labor del mentor, porque es que esos miedos y esas creencias yo las he tenido, entonces las entiendo perfectamente, por eso me río con ellas y les digo, tranquila, confía que ya verás como todo al final se va a dar y se va a dar bien, ¿no? Es eso, salir de lo que estás haciendo hasta ahora y generar cambios. Vi que en tu Facebook elegís un día, el miércoles creo que es, que como es el día de sentarse de uno mismo, ¿no? O sea, de pensar en uno mismo. Tener un día en la semana como para... Sí. De hecho, durante mucho tiempo, el miércoles era el día del agradecimiento. Porque el agradecimiento es algo que te ayuda a parar, ¿no? No es solamente, agradezco al cielo, agradezco las estrellas. No. Vamos a simplemente del agradecer, el tener, ahora mismo como tengo ya aquí un vaso de agua, hay mucha gente que no lo puede tener, ¿no? Estando en otros lugares diferentes o pues el poder estar hablando ahora contigo. De hecho, forma parte de los rituales que yo tengo el agradecer tanto por la mañana como por la noche, ¿no? Y el tomarte tu tiempo para ti es importante. Yo suelo hacerlo o los miércoles o los viernes por la tarde porque creo que te hace un poco alimentar esa parte tuya y dedicarla a lo que tú quieres, que no sea solamente trabajo, pues dedicarlo a hacer ejercicio o simplemente a caminar o a leer un libro, ¿no? Que para mí también es algo muy importante. Es lo que te decía antes cuando me preguntabas qué es el éxito. Pues igual, ¿qué es para ti el estar contigo? Es lo que cada uno desea en este momento. Y tampoco tiene por qué ser siempre lo mismo. Es decir, pues mira, cuando empezamos el confinamiento, yo comencé a dibujar mandalas, ¿no? A mí siempre me han gustado mucho los mandalas porque me gusta mucho el color, pero nunca lo he trabajado con mis clientas, pero no aquí en casa de manera tranquila, ¿no? Bueno, pues fíjate que ha resultado también una experiencia maravillosa porque me ponía música y desde ahí creaba, ¿no? De hecho, de ahí surgió el taller este que te he comentado. Y es simplemente buscar qué te apetece en cada momento. Exacto. ¿En dónde te puede encontrar la audiencia? Porque seguramente muchos de los que después verán este video van a decir, bueno, sí, pero yo quiero, bueno, todo esto que habló de la abundancia, bueno, el día de agradecimiento, o sea, seguirte ¿por qué redes te pueden seguir? Pues mira, me pueden encontrar tanto por Facebook, por Instagram y por LinkedIn. Mi usuario es el mismo, Maite Carrasco Coaching, en los tres, porque quise homogeneizar, de manera que ahí pueden investigar un poquito y pueden encontrarme. Incluso pueden venir a otro taller que voy a repetir, que se llama Descodifica tu mente para la abundancia, el 6 de junio, que es gratuito, al que están invitados. En cualquiera de las redes lo van a encontrar también el acceso o por mensaje. Yo siempre respondo de forma individual, aunque tengo un equipo que me sustenta. La parte de respuesta, esa parte creo que es importante que sea mía. Que la haga uno, sí. Sí, para mí es fundamental. Así es que si me encuentran por las redes sociales y necesitan preguntarme cualquier cosa, les voy a responder yo directamente. Y además vimos que no solamente de estos temas, sino también de cómo hablar frente a una cámara, ¿no? Sí, claro, sí, porque yo tengo una mentoría que es específica para negocios, ¿no? Que se llama Empresarias en Acción, que es donde enseño cómo diseñar tu negocio de forma online. Y esa era una pequeñita parte que es la que yo ofrezco en la mentoría, ¿no? Entonces la extraje y dije, a ver,
qué pequeña parte puedo ofrecer ahora que estén necesitando esas personas que están ahí como un poco perdidas, ¿no? Por eso salió este taller que se va a quedar luego en self-study para que el resto de personas que no puedan estar conmigo en esta edición puedan estar más adelante. Sí, que además creo que es muy, muy importante porque creo que esto llegó, estos cambios llegaron muchos para quedarse y va a haber muchísimo más teletrabajo que antes, va a haber muchísima más enseñanza virtual que antes, ¿no? Y bueno, muchas veces hay gente que le dificulta estar frente a una cámara o dice, no, yo no puedo supervisar a mi equipo de ventas o mi equipo de telemarketing por vía virtual. Y sí se puede, sí, perfectamente se puede. Hay que también pensar que hay que tener un espacio para el teletrabajo. No puede ser en el mismo espacio donde hago las cosas comunes, porque si no vuelvo a esa rutina o me pongo a esa rutina de estar, no sé, haciendo teletrabajo y tener la tele prendida, tener la radio prendida, o sea, no puedo, tengo que tener mi espacio particular para hacer ese tipo de estar frente a la cámara y poder hablar tranquilo, sin nada que me interrumpa, sin nada que se me saque el foco de lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, mira, aquí te doy mucho la razón y además me parece una cuestión muy importante. Cuando yo me vine a esta casa, que me vine sola a vivir, pues estaba en un ritmo, el que te decía antes, ¿no? De trabajar mucho, hacer, que es una de las cuestiones que comento también en el taller del que hablas, ¿no? Claro, yo ubiqué mi mini oficina en el salón. ¿Qué pasaba? Pues que o estaba en el salón trabajando o estaba en el salón, yo veo poca tele, ¿no? Pues leyendo o cenando, y cuando se me ocurría algo decía, ay, como lo tengo aquí a mano, voy. Con lo cual nunca me desprendía del trabajo, nunca. Exacto. Hasta que ya elegí en una habitación, que además yo tengo bastante espacio, ¿no? Dije, voy a ubicar mi oficina, sobre todo también por temas de energía, ¿no? Un espacio para tu descanso, para tu disfrute y otro espacio para tu negocio, para tu trabajo. Es importante. Es muy importante. Muy importante, muy importante. No solamente a nivel de energía, bueno, el Feng Shui nos lo ubica también, nos lo comenta siempre también y cualquier... simplemente a tus niños, ¿tú qué les pones en una habitación para que descansen, para que jueguen, ¿no? Una sala de descanso y una sala de juegos. Pues para ti igual, ¿no? Y incluso tu espacio para leer también debería de ser un espacio mágico para ti, que tú te hayas creado, ¿no? Sí, exacto. Sí. Además, es muy diferente cuando uno, cualquiera lo puede probar, cuando uno se pone a leer una novela, lo que fuera, en un espacio común, y cuando se pone en un espacio donde está solo, donde está más tranquilo, porque también la imaginación, o sea, la novela también parte de, te lleva a pensar lo que estás leyendo, a imaginarte lo que estás leyendo, y de la otra forma estás escuchando ruidos, estás escuchando voces, cosas que se prenden, se apagan, o sea, es imposible. Y lo mismo pasa con el teletrabajo, que creo que es muy importante porque la gente pensó, sí, bueno, está buenísimo el teletrabajo, en la computadora, en mi casa, estoy sentado, entonces a cada rato me levanto, me hago un café, no es así. O sea, para hacerlo bien hay que realmente tener ese espacio que me brinde esa energía o sea, para seguir poniéndome esas metas y poder alcanzarlas, ¿no? O sea, que a veces cuando uno está encerrado, o no encerrado, pero haciendo teletrabajo, a veces es mucho más difícil tener esos espacios donde decir, bueno, me planifico de tal hora a tal hora, hago teletrabajo, de tal hora a tal hora hago ejercicio, como decías tú, o salgo a caminar, o me pongo a leer un libro, o sea, hago algo diferente. Y no estar siempre, como tú decías, bueno, se me ocurrió algo, voy a la computadora y no. Claro, no, porque al final pierdes un poco, incluso además pierdes el para qué, ¿no? Cuando estás constantemente perdiendo el foco
ahí es cuando no te centras, no te orientas y cuando realmente estás así, dices, he trabajado 10 horas, bien, pero ¿cuánto de ese tiempo ha sido productivo? ¿Ha sido la mitad del tiempo improductivo? Pues realmente has estado perdiendo el tiempo y el tiempo es muy valioso. El tiempo es algo que realmente es lo único que no vamos a recuperar. Y mientras has sido improductiva, porque realmente cuando estás atendiendo, imagínate, si me levanto, hago la comida, hago tal, tampoco estoy al 100% en lo que estoy haciendo, ¿no? Es importante que estemos al 100% en aquella cosa que estemos haciendo, en aquella cosa en la que estemos poniendo foco, vamos a estar al 100%, porque si no, al final estamos perdiendo muchísima energía, muchísimo tiempo. Bueno, Maite, la verdad que fue un placer conversar contigo. Creo que, bueno, vas a tener muchos seguidores de acá de Uruguay. Los temas que tratás en tus videos y la forma que lo tratás es muy interesante. Así que, bueno, los invito a todos los emprendedores que la conecten por las redes, porque son temas que les sirven a todos. Son experiencias, a veces experiencias diferentes de otras zonas que perfectamente se pueden traspolar al Uruguay y a su forma de vida. Muchas gracias a ti, Carlos, por invitarme a esta lluvia de ideas, a este café. Ha sido un placer estar contigo en Uruguay y nada, muchísimas gracias por recibirme con las puertas abiertas. Bueno, y esperamos que cuando pase todo esto te tengamos por acá ya en presencia física. Eso seguro, ya te lo digo, sí, seguro. Vale. Esas ganas no me las quita nadie. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Maite, y bueno, a cuidarse. Muchas gracias igualmente. Abrazos, chao.